Hola, muy buenos días para todos. Nuevamente Jorge Llano. Bienvenidos a todos a nuestro primer webinar del año. Muy emocionados en este 2024 para trabajar con ustedes como organizaciones sociales en todos los temas de tecnología. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, arrancamos con la mayor energía de todos. Eh, Antes de presentarles a Sergio, queremos presentarles un video. Esperemos entonces para mostrarles un poquito qué es lo que hace Macay. Potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Con la unión de visión y propósito, Macaya se adentra en una emocionante nueva era de evolución, renovando su identidad y forjando una imagen sólida y un enfoque distintivo que impulsará un futuro potente a través de estrategias innovadoras que le permitirán seguir construyendo alianzas. Forjamos alianzas, creamos métodos propios y utilizamos las TIC para desarrollar y cerrar brechas en el desarrollo social. Creemos en el acceso universal a recursos y conocimientos para la transformación y el aumento de oportunidades. Nos mueve una sociedad conectada con la innovación. Nos mueve transformar a las personas y comunidades a través de la tecnología. Nos mueve facilitar el progreso y el desarrollo social. Nos mueve compartir el conocimiento. En Macaya nos estamos renovando y tú eres parte de esta transformación. Bueno, muy buenos días entonces. Eh, Macaya, eh, para contarles, pues trabajamos con la tecnología eh, y ayudamos a las organizaciones sociales a que desarrollen esas capacidades, todo lo que puede, el potencial que tiene la tecnología para ustedes. Y los invitamos a que accedan a tecnología para el sector social y como organizaciones se registren y a través de ese registro puedan acceder a todos los beneficios que tienen en soluciones tecnológicas para las organizaciones, tanto en los temas de diseño como en los temas de ciberseguridad, los temas de comunicaciones, en toda la parte de herramientas ofimáticas. Todo eso está para ustedes. Entonces, es muy fácil realmente como organización social. Lo único que tienen que hacer es registrarse en la plataforma, nos envían una información que necesitamos para validar, obviamente, que sean organizaciones sociales. A partir de eso, quedan validados como organización y, como les digo, pueden acceder a todos estos beneficios. Entonces, cordialmente invitados todos ustedes a que se registren y a que realmente puedan explorar todas las soluciones que tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema, arrancamos con un tema este año muy poderoso, que es toda la parte de colaboración, de herramientas de colaboración y de cómo las organizaciones sociales pueden aprovechar todo este potencial que se tiene en los temas de nube. Para esto, hoy nos acompaña un consultor con el que trabajamos mucho, se llama Sergio Usme. Eh, él es un experto especialmente en los temas de trabajo en nube, con un énfasis en gestión documental. Y Sergio nos va a contar un poquito de esa experiencia que se tiene, de todo ese trabajo que se ha desarrollado y de la problemática que tienen ahorita las organizaciones sociales, en unos casos bien especiales. Entonces, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer webinar. Y bueno, estamos aquí, entonces, dispuestos a escucharte. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Jorge. Mil gracias. Sí, también como con toda la disposición de este primer webinar del año. A todos también,
a todas muchas gracias pues también por estar acá, por escucharnos. Y con esa introducción, Jorge, pues justamente lo que queremos hoy es como tener esa conversación sobre las herramientas colaborativas, haciendo como un especial énfasis en lo que tiene que ver con el trabajo en la nube, ¿verdad? Sentimos que eso es pues como una necesidad eh, cada vez más frecuente, sobre todo cuando los equipos cada vez son más dispersos. Creo que la pandemia nos metió en un acelerador en términos de los retos que significa trabajar colaborativamente, a veces con equipos que no están presencialmente o que tienen trabajo híbrido o que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, si esto era una necesidad antes, estamos hablando hace 4 años, en los últimos 3 años, pues lo que hemos visto es que muchas personas lo empezaron a aprender, pero también como por fuerza de necesidad, ¿verdad? Porque no había una alternativa para hacerlo. Entonces eso, pues, por un lado, generó un desarrollo de capacidades importantes, pero por el otro también nos fue creando unos retos que no habíamos visto antes, porque entonces tal vez se nos desorganiza un poquito más la casa. Un poco de eso es como en lo que queremos proponer la conversación el día de hoy. Y queríamos presentarles un personaje que yo creo que nos ayuda a todos a ponernos como en situación, a vivir a través de este personaje eh, de, déjenme compartir mi pantalla, a vivir a través de este personaje, creo que ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. A vivir a través de este personaje, pues de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, les quiero presentar a Carmen. La idea es que vamos a conocer quién es Carmen y vamos a ver a través de ella como en qué situación nos pone lo que a Carmen le pasa. Carmen es una mujer, tiene 34 años, se formó como analista de ventas, pero en algún momento ella sintió que quería como cambiar de carrera, ¿verdad? Y empezó a trabajar sobre todo en los temas de, como por un espíritu más creativo y más, más del tema de la creatividad, empezó a trabajar en una empresa de publicidad. Ella estaba muy, muy contenta el día pues que la contrataron, ¿verdad? Va a arrancar a trabajar en una empresa de publicidad, pero le informaron que ella en realidad va a recibir el cargo de alguien más, de Pedro. Eh, Pedro, un analista bien, ya muy experimentado, ¿verdad? A punto de jubilarse, a punto de pensionarse, ella va a recibir el cargo de Pedro y pues pasa lo que pasa siempre que nos toca recibir un cargo en una organización, es decir, conocer un poquito los procesos, ellos se sientan, pero como es normal o como podemos esperar de Pedro, muy contento porque está a punto de recibir su pensión, esos últimos meses, Pedro está un poquito más tranquilo, Pedro ya está más allá que acá, ¿sí? Pedro ya tiene la mente en otro lado. Pasa que, pues, si bien Pedro se toma estos últimos días, estas últimas semanas, un poquito como con más de calma. Carmen y Pedro se sientan a trabajar, claramente. Le alcanza a Pedro a explicar un poco las funciones de su cargo, de qué se trata el cargo. Obviamente hay detalles que se tienen que perder en ese entrenamiento, siempre quedan detalles, ¿verdad? Por más que queramos hacer un proceso muy, muy riguroso, siempre nos quedan algunos detalles. Pero entonces, listo, Carmen está lista para empezar su trabajo, está muy emocionada. Primer día de Carmen, lunes, está sentada frente a su equipo y Pedro ya está en Punta Cana. Pedro está ya en vacaciones con su esposa, disfrutando su semana de retiro, y a Carmen le heredan el computador de Pedro, ¿verdad? Yo creo que esto es una situación que en algún momento de nuestra vida nos ha tocado experimentar. ¿Qué pasa? Vámonos para la primera situación. Carmen enciende el computador de Pedro y se da cuenta que mucha de la información que Pedro almacena aparece en la carpeta Mis documentos, en donde además de todo el trabajo de
de Pedro, pues aparecen otras cosas que no parecen trabajo. Los audios de WhatsApp, las facturas de Pedro, alguna que otra orden de compra, es decir, aparece de todo un poco. Entonces Carmen decide que una de sus primeras tareas va a ser, pues, organizar un poco lo que encontró allí, tratar de meterlo en las carpetas que son, tratar de crear como una estructura para organizar esa información. Un poco lo que quiero con esta situación es lo que significa tratar de manejar el lenguaje de otra persona, ¿sí? Tratar de manejar, en este caso para Carmen, la estructura mental, la estructura de procesos o la estructura de flujos de Pedro, ¿verdad? Ella lo que recibe es un computador, una carpeta, mis documentos, y lo que aparece allí, pues se parece muchísimo a Pedro y tal vez no necesariamente se parece a la organización o no necesariamente se parece a Carmen. Esa es una situación. Carmen pasa una semana tratando de organizar un poco esa, que en un lugar donde ella se sienta un poco más cómoda. Mientras Carmen está organizando esta información, un cliente la llama, un cliente la llama y al que le cotizaron un servicio hace 2 meses, y este cliente le dice, oye Carmen, envíame la última cotización que no la encuentro. Entonces Carmen pues va a revisar en dónde deben aparecer esas cotizaciones. Pedro las tenía organizadas por año, por mes, por cliente. Listo, Carmen va, cree que puede responderle al cliente y le dice, dale, tranquilo que en 15 minutos te envío la cotización. Pero cuando llega a buscar la cotización, se encuentra esto. Quiero que le demos una mirada a esa imagen, que esto es lo que encuentra Carmen cuando llega a mirar las cotizaciones. Cotizaciones, cliente, empresa, año, ¿verdad? Y aparece esto, aparece cotización aprobada, pero aparece el 23 de mayo, aparece cotización versión 1, cotización versión 2 aprobada, copia, cotización versión final, versión aprobada, versión visto bueno. ¿Cuál de todas estas le va a enviar Carmen al cliente? ¿Verdad? Aquí es una situación en donde otra vez Carmen está aprendiendo del lenguaje de Pedro, de la manera en que Pedro decidió organizar la información, de la manera en que a él le resultaba lógica hacerlo. Seguramente si tuviéramos la posibilidad de llamar a Pedro a Punta Cana en este momento, él nos diría algo como, sí, fíjate en la carpeta, que seguramente hay una que dice visto bueno final. Algo así nos diría Pedro, y entonces vendríamos a buscarla acá para saber cuál es ese archivo. Listo. Carmen sortea esa situación, logra encontrar, abriendo documento por documento, cuál es la versión final, ¿verdad? Y decide, un detalle muy importante. Miren que acá hay documentos que aparecen del 23 de mayo y hay documentos que aparecen por ejemplo, esto, 23 del año 23, mayo del día 24, o sea que este documento es más reciente que estos, podría uno pensar, podría ser. El caso es que no tenemos una manera cierta de llegar a esa respuesta, sino es revisando la información y obviamente ocupando muchísimo tiempo de Carmen también. Ella, en 15 minutos, lo que sabemos es que en 15 minutos ella no va a poder darle esa respuesta al cliente, que fue lo que le prometió. Pasa esta situación y luego, ok, Carmen un poco más tranquila durante su primer mes de trabajo, tiene que elaborar un informe. Carmen, en esta empresa, ellos tienen unos días de teletrabajo a la semana, entonces Carmen está en un café trabajando muy tranquila, terminando su informe, y mientras va a pedir un café, ella derrama el café sobre el computador. Un accidente. Tiene el café en su mano y simplemente se le cae encima del computador. El computador empieza a,
a oler a cortocircuito y resulta que Carmen estaba a punto de enviar su informe. Situación número 3. Es decir, ¿qué sucede cuando la información en la que estamos trabajando, la información que estamos custodiando, la información que estamos administrando para la organización, se pierde, se daña, el equipo funciona mal, en algún momento sencillamente lo encendemos y tiene una pantalla azul, se lo roban, puede ser, tiene un accidente, se cae, se estropea? Tres situaciones entonces de Carmen que yo creo que puestas en otros contextos son muy comunes en todas las organizaciones e incluso en la vida personal. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, hace ya unos años, por allá como en el 2008, 2009 más o menos, a mí siempre me quedaba en la mente estos letreros que ponían en la cafetería de la universidad, en donde decían que habían perdido el computador con el trabajo de toda su tesis, que llevaban haciendo su tesis, no sé, 6 meses, un año, de, del, del posgrado, del doctorado, de la maestría, y entonces pagaban para que alguien pudiera recuperar el disco duro y demás. Pero lo que recuerdo que me llamaba mucho la atención en ese momento era que para ese momento ya existía Dropbox, que era una herramienta, algunos de ustedes la reconocerán, pero básicamente era una herramienta que te permitía respaldar todo tu trabajo en la nube. Y entonces yo tenía este pensamiento, yo decía, ¿cómo es posible, decía yo, que en pleno 2008, 2009, todavía alguien se decida arriesgar su información en la que ha trabajado más de un año, decida dejarla solamente en su disco duro? Sí, y entonces lo decía en ese momento como cuando uno en, no sé, en los 90 pensaba en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ya existan los carros voladores? Eso me pareció una gran innovación, el hecho de que tu información no tuviera que estar expuesta en un disco duro. Lo cierto es que han pasado muchos años desde eso y eso sigue siendo una realidad en las organizaciones y en las personas. Es decir, que esta información, esto que le acaba de pasar a Carmen, sigue siendo una realidad. Es decir, seguimos en muchos casos asumiendo el riesgo de que nuestra información se dañe o se pierda. Ahora, vamos a tratar de conceptualizar un poquito más los problemas de Carmen. Todo esto que le acaba de pasar a Carmen, ¿verdad? ¿Qué le acaba de pasar a Carmen? Carmen no sabe en dónde están los documentos y encuentra una estructura un poco extraña, ¿sí? En donde aparecen ordenadas las cosas en un lenguaje que no es el de ella, el lenguaje de Pedro. Carmen no conoce muy bien cuál es el flujo de trabajo que Pedro vivió con ese cliente. No sabe claramente cuando mandamos en este caso, una cotización a un cliente, es muy posible que tengamos un proceso de ida y vuelta, ¿verdad? Le envío una propuesta, el cliente me devuelve alguna corrección, algún ajuste y podemos ir en un bucle de cruzado de correspondencias que a veces nuestra salvaguarda acá es el correo electrónico, pero pues será el correo electrónico de Pedro y Pedro está en Punta Cana, no podemos acceder a él. Entonces, lo que nos va quedando son otros mecanismos para ir reconstruyendo esa trazabilidad y saber, digamos, como los cambios que han tenido un documento. Y el otro problema que tiene Carmen o lo otro que vivió es que vivió una situación en donde su información se podría perder, y el trabajo de todo un día, una semana, un año podría perderse. Entonces, conceptualicemos un poquito mejor estos problemas de Carmen en estos inicialmente tres, tres procesos, llamémoslos así. Primero, la custodia. ¿A qué nos referimos con la custodia? Y es cómo aseguramos que un documento no se pierda. Estos problemas de la custodia atienden mucho esa tercera situación, ¿verdad? Yo cómo
me aseguro como persona, como organización, que la información que estoy produciendo, almacenando, recibiendo, esté debidamente custodiada. Ese es un primer problema. Una vez yo tenga eso claro, lo siguiente que debo saber es la recuperabilidad. ¿Cuáles son las reglas o cuál es la lógica o qué es lo que me va a permitir acceder específicamente al documento que me interesa? Porque, ok, yo puedo tener una gran bóveda llena de libros y solamente hasta ese punto yo puedo asegurar que ningún libro se me pierde. Perfecto. Pero saber que están ahí y no poderlo recuperar es tener el mismo problema, ¿verdad? Es Carmen frente a los mis documentos de Pedro, donde tiene miles de documentos sin saber muy bien por cuál es la ruta o cuál es la manera o cuáles son las herramientas que ella tiene para recuperar específicamente la cotización que le están solicitando o el documento que ella está necesitando en este momento. Em, entonces, este es el segundo problema, que es la recuperabilidad. ¿Cómo puedo acceder a ese documento? Yo necesito saber en dónde está guardado ese documento, como una ruta, la tengo que aprender, debo decir como, ok, yo sé que esos documentos están en esta estructura o existen otras herramientas que me permitan a mí recuperar ese documento. Como por ejemplo cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿verdad? Cuando uno hace una búsqueda en Google, yo no sé en dónde está eso. Yo tecleo unas palabras y Google me ayuda y me devuelve a mí la información que yo estoy buscando. Y un tercer paso o un tercer proceso acá es el control de accesos. Es decir, ok, yo ya sé en dónde están los documentos, ya tengo unas reglas o unas herramientas para recuperarlos, pero necesito ejercer sobre esos documentos unas reglas de quién los puede acceder. Y no solamente quiénes pueden acceder, sino quienes, además de acceder, pueden tener otro tipo de permisos allí. Quienes pueden crear, editar, eliminar documentos, ¿verdad? O simplemente quienes solamente tienen un acceso de visualización sobre la información. Y también quienes pueden moverlos, que esto es otro tema como bastante frecuente en las organizaciones. Eso sería lo básico, pero uno podría intencionar también, dependiendo de los procesos que uno tiene dentro de su organización, el tema de la trazabilidad. Es decir, déjenme mostrarlo más así. La trazabilidad lo que nos ayuda es a conservar los cambios que ha tenido un documento o que ha tenido la información a través del tiempo y administrar también sus versiones. Hay procesos que por su naturaleza no necesitan mucho de este tema de la trazabilidad porque están trabajando con documentos terminados, definitivos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales es muy común que a veces necesitemos gestionar los documentos de identidad de los beneficiarios, por ejemplo, de un beneficiario de nuestro programa. Ese documento de identidad es un documento terminado, ¿sí? Sobre ese documento de identidad no hay cambios, pues porque es su documento oficial, es su documento de registro oficial ante el país. Luego eso no va a cambiar, a menos pues que la persona se cambie el nombre, el sexo o algún trámite de estos, pero no es lo normal. Para esos documentos uno lo que monta es, ok, yo necesito saber, asegurar que no se me pierdan, asegurar que puedo recuperarlos y asegurar que no todo el mundo puede verlos, ¿sí? En el ámbito de la organización y obviamente en el ámbito de la web en general, pero también en el ámbito de la organización. No todo el mundo dentro de la organización puede o necesitamos que tenga acceso a esa información. Entonces, ese es un caso de un documento terminado en donde la trazabilidad puede que no opere mucho. Un tema diferente es un documento en construcción, por ejemplo, un informe. Por ejemplo, los archivos de Excel que a veces los manipulamos entre varios y vamos construyendo unas herramientas en las que varias personas pueden ir haciendo cambios. Eh,
un documento que va atravesando un flujo dentro de la organización, un flujo de aprobación dentro de la organización, ¿cierto? Un área, un área de contratación lo produce, pero después pasa a un área financiera y después pasa a la dirección para su firma y después regresa nuevamente al área de contratación para un trámite final. Esos documentos que van viajando alrededor de la organización, que van incorporando información nueva al documento. Miren que en una cédula o en un documento de identidad no hay información nueva sobre ese documento dentro de la organización, pero en estos otros a veces sí necesitamos intencionar herramientas, cosas que nos ayuden a solucionar los problemas de la trazabilidad. ¿Sí? Volvamos a mirar qué le pasaba a Carmen. Entonces, en este primer caso en donde Carmen no sabía perdón, en este primer caso en donde Carmen recibe los documentos en la carpeta Mis documentos, uno podría decir, ok, Carmen tenía asegurada un tema de la custodia, pues porque ella podría decir, yo sé que en esa carpeta está todo. Ok, tiene una manera de resolver el tema de la custodia. Cuando a Carmen le pasa esto, Carmen está teniendo un problema de trazabilidad, ¿verdad? Porque ella no puede conocer cuál es la versión final de ese documento, ni cuáles han sido claramente, digamos, como los cambios sobre ellos. Pero tal vez tenga, miren que pues lo que Carmen encontró es una estructura, cotizaciones, cliente, empresa 2023, y al menos en ese sentido parece que Pedro tenía una estructura de trabajo organizada, ¿cierto? Por más que por fuera de la carpeta mis documentos tuviera hasta las facturas de su casa. Ok, eso es como a veces sucede. Pero Carmen, en este caso, tenía un problema también que nos lleva al tema de la custodia, y es que su único medio de custodia era su equipo, ¿sí? Era físicamente su equipo. Como poniendo otra vez el ejemplo de lo que acabamos de ver de Carmen, poniéndolo en el contexto, digamos, un poco más técnico de, de este tema. ¿Qué es lo que permite, digamos, en este caso, generar unas herramientas para soportar estos procesos? Primero, que ayuda a que la organización tenga un lenguaje común, ¿verdad? La conversación entre Carmen y Pedro será la conversación que Pedro haya tenido dentro de toda su experiencia dentro de la organización, de por qué la información se guardaba, se almacenaba y se gestionaba y se administraba de esa manera, ¿verdad? Lo que obliga a eso es a tener esa conversación común para que la organización no dependa de Pedro, no dependa de Carmen, ¿verdad? Porque a Carmen claramente puede renunciar, puede tener una licencia, una incapacidad, un momento en donde ella no esté disponible eh, y alguien estará, digamos, también ayudando a la organización en sus funciones, en lo que hacía Carmen. Lo otro es que genera confiabilidad en las operaciones. Es decir, cuando yo estoy tranquilo, tranquila sobre que ese documento que le estoy enviando a mi cliente, ese es el documento correcto, yo estoy generando confiabilidad en las operaciones. No llamándole 3 días después a decirle, sabes que ese valor que te coticé era el incorrecto, ¿cierto? Pues es difícil. Permite la trazabilidad y la transferencia. Este asunto de la transferencia es un asunto muy del organizacional, de la conversación, del acuerdo, de cómo yo puedo hacer, si se quiere, digamos, cambiar de rol dentro de la organización y, y existan unos mecanismos que me ayuden a hacer esa transferencia, a que yo pueda entregar la información que he producido y administrado y asimismo pueda recibir la información que se ha dado como en otros procesos o en otras áreas. Y también muy importante, y esto pues como que tiene mucha importancia, obviamente en los procesos financieros y de calidad también, pues porque nos permite acceder también como a las fuentes de la historia. ¿Cuál ha sido la historia de esta organización hasta el día de hoy, verdad? Y cómo eso nos permite, digamos, soportar también la planeación. Hay unas herramientas
que con Macaya hemos venido trabajando intensivamente, que hacen parte como de la suite de Office 365, que hay, en esto lo primero que tenemos que mirar es que eso es una suite, es una colección de herramientas muy vasta, muy grande, que se actualiza constantemente, a la que Microsoft le hace cambios a veces de una manera que incluso quienes nos gusta esto, quienes somos gomosos del tema, a veces nos perdemos por la velocidad en la que cambian las cosas. Entonces eso es algo que hay que reconocer. Hay que reconocer que no solamente las herramientas de Microsoft, sino que entonces están las de Google y están otras empresas que también lo hacen muy bien alrededor del tema. Hay una explosión, ¿cierto?, de herramientas con las cuales resolver estos problemas que acabamos de mirar y muchos otros problemas alrededor de la tecnología. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que efectivamente es un mundo que cambia muy frecuentemente y que con cierta facilidad uno se descuida un poquito, estornuda y cuando vuelve a mirar ya han cambiado cosas. Entonces sí, a veces uno tiene este sentimiento de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como de estar abrumado, creo que esa es la palabra, sí, de estar abrumado a veces por tantísimas cosas, sobre todo cuando la organización compra una nueva suite o compra un nuevo paquete y nos empiezan estos paquetes y estas herramientas a hablar de un lenguaje que uno de pronto no, con el que no se siente muy familiar. Esto, esto es, no sé si aplica el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo creo que nos pasa a todos, ¿sí? Eventualmente esto nos desborda eh, frente al tema, pero una estrategia que tenemos y digamos que hemos como desarrollado para irlo haciendo es empezar a solucionar casos de uso como los de Carmen, o sea, situaciones muy concretas y por ahora ir introduciendo, ¿cierto? Como ciertas herramientas, tratarlas de aprovechar, no necesariamente en todo su potencial, sino en unas mínimas y buenas prácticas que enruten a la organización, ¿cierto? Hacia un estado. Entonces, no importa tanto mi organización en qué punto esté exactamente, siempre que yo tenga una herramienta que me soporte el crecimiento. Entonces yo puedo empezar siendo, digamos, teniendo un modelo muy incipiente, en este caso para administrar mi información, y a partir de eso ir recorriendo los escalones. Pero si yo estoy en un escalón mucho más grande, que sea una herramienta que me permita llegar más adelante, o sea, que me soporte, que me permita escalar mi proceso de acuerdo pues como no solo a mi necesidad, sino al lugar en donde yo estoy como en esa curva. Claramente, digamos que dos herramientas que aquí se nos presentan muy comunes son OneDrive y SharePoint, pero ahorita yo les contaba ¿cuál fue? De Dropbox, ¿cierto? Por allá en la primera década del 2000. Ha habido otro montón de herramientas que han funcionado para aplicaciones muy similares. Muchos de nosotros nos hicimos muy familiares en algún momento con las herramientas de Google, ¿cierto? Con Google Drive, con Google Docs, Google Sheets. Esto les puede sonar familiar a algunos de ustedes. Eh, y entonces, es todo el corazón de estas herramientas, y digamos que para lo que han sido pensadas y, digamos, la solución que nos pueden aportar tiene mucho que ver con, en este caso, digamos, como la manera en que OneDrive se ha optimizado para el trabajo personal y este SharePoint optimizado para el trabajo colaborativo. Yo creo que esta es la palabra clave y reina aquí, trabajo colaborativo. Es decir, Carmen no está sola dentro de la organización, Pedro no está solo dentro de la organización, sino que hacen parte pues de un equipo mucho más amplio, mucho más complejo, además, ¿cierto? Con otros procesos. Y entonces ya es, digamos, como deber de la organización tratar de identificar cuáles son las herramientas que más se acomodan a sus procesos. Obviamente, esto es un proceso que se puede acompañar y se puede, digamos,
se pueden obtener maneras de no sentirse perdido frente a esa inmensidad, ¿cierto? De dejarse acompañar y revisar sobre los procesos de la organización, que puede ser como lo más adecuado em, para, no, para tratar de paliar un poquito, para tratar de mitigar, de evitar un poquito esa sensación de incertidumbre que nos pueda generar. Porque quiero terminar así muy simplemente con esta comparación. Al final, lo que hacemos con la información tiene todo que ver con la manera en que gestionamos el conocimiento de la organización. ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Quiénes son las personas que nosotros atendemos y por qué? ¿Quiénes son esos, no, quiénes son obviamente esos beneficiarios, pero también es la estrategia, los aprendizajes que hemos tenido alrededor de esos procesos que desarrollamos con nuestros beneficiarios o con nuestras organizaciones. Y tiene todo que ver, digamos, como con ese intangible que es el conocimiento. El conocimiento es una cuestión muy frágil, ¿verdad? Y una de las maneras en las que las organizaciones han podido escalar sus operaciones justamente tiene que ver con la posibilidad de ser muy efectivos en poner ese conocimiento a circular dentro de la organización, ¿sí? En romper los silos, romper las islas, en romper esa fragmentación que puedan existir entre las personas y los procesos. Entonces aquí les quiero proponer una triada cuando pensamos en esto. Claramente hay un software, hay herramientas, máquinas que nos ayudan a resolver las cosas. Eso siempre hay que observarlo. Otra vez es como la pregunta que yo me hacía en el 2008. Tenemos que darnos cuenta que ya existen esas herramientas. Cuando yo decía, me sorprende que existiendo esas herramientas tengamos alguna dificultad para implementarlas, pero eso nos lleva a lo siguiente y es, tenemos software por un lado, tenemos procesos por otro lado, ¿verdad? Y en el otro punto de ese triángulo, de esa triada, tenemos personas. Y eso siempre como que lo tenemos que observar. El conocimiento lo operan las personas, recae en ellas, sobre todo en las organizaciones que tenemos como somos de impacto social, en donde no nos va a mediar digamos, hay un encuentro, digamos, frente a frente con una situación, con una realidad, con un beneficiario, con una persona en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y todo eso se materializa allá, todo eso se materializa en una persona que tiene detrás suyo un proceso que lo soporta y digamos también unas herramientas en caso de software que le ayuden digamos como a sortear su trabajo de una mejor manera. Yo creo que eso recoge también el propósito de Macaya de alguna manera y también o esa apuesta y es poner digamos como la tecnología al servicio de las personas y de los procesos que tienen una ambición en el impacto social, pues en el mundo, en Colombia, en nuestro país o en cualquier parte del planeta. Mm, entonces lo que quería hacer con esta conversación es como revisar o proponerles también una ruta de ponernos en situación con unas cosas que parece que no tienen nada que ver con lo que hacemos o que terminan siendo de nuestro desgaste operativo o de las cosas que decimos, bueno, sí, los documentos se pierden, sí, hay que buscarlo 3 veces, sí, de pronto por ahí se nos dañó un equipo y se nos perdió la información. Ok, yo sé que a veces eso pareciera ser la manera como obligada de hacer las cosas, pero también decirles que no necesariamente tiene que ser de esa forma y que pues hay herramientas que si las sabemos articular con las personas y los procesos, pues han funcionado muy bien para fortalecer el impacto que generan las organizaciones pues en el medio. Ese era pues como un poco lo que quería comentarles el día de hoy. Y
Sergio, mil gracias porque yo creo que acá se abren un abanico de posibilidades grande para las organizaciones sociales respecto a, a que el trabajo colaborativo en términos de custodia y de entender claramente quién está haciendo las modificaciones en los documentos que normalmente estamos trabajando eh, es bien importante, pero adicional a eso mencionaste algo que me parecía súper importante y es que uno, adicional al trabajo de los documentos, uno puede empezar a trabajar todo el tema de las automatizaciones. Eh, pero eso exige de la organización pues un tema de cultura organizacional donde las personas realmente vean en el trabajo colaborativo un potencial para poder tener esta información en línea y poder que todos puedan estar trabajando y accediendo a ella. Eh, Nuevamente, pues, como decías, pues Macaya cuenta con todas estas soluciones para las organizaciones, están disponibles para todos ustedes. Las herramientas de Microsoft están disponibles solamente para que nos cuenten qué es lo que necesitan y se puede hacer. Y adicional, pues digamos que existen todas las formaciones en Office 365, en los modelos de automatización de procesos y también los de gestión documental, donde Sergio es nuestro experto. Em, Hay algo que sí quiero como hacer mucho énfasis y es la importancia a pesar de que tengamos las herramientas como tal disponibles, que uno pueda tener un Office o también una suite de Google, o también puede tener herramientas de almacenamiento como Box, por ejemplo, que uno puede acceder a ella en Macaya. Sí, yo creo que es fundamental el tema de cultura. O sea, Sergio expresaba que uno no puede sentirse aislado y que nuestro computador, a pesar de que es nuestra herramienta principal de trabajo, no pertenece, o mejor dicho, o hace parte de la organización y haciendo parte de la organización es todo ese día a día donde uno crea continuamente información, donde la actualiza continuamente, pues hay que ponerla a disposición de todos y el ponerla a disposición de todos exige de parte de todos los colaboradores esa disciplina de manejar los temas de custodia de una forma juiciosa, de que puedan acceder a la información de una forma juiciosa, de que esas reglas de juego de donde uno con la cosa más sencilla que es ponerle el nombre de un archivo, sea claro para todo el Mm, mundo, porque como decías, las personas dentro de su mente, dentro de su marco lógico, donde yo tomo las decisiones, pues yo tengo una lógica para poder crear las cosas, pero no necesariamente mi lógica significa que sea la lógica de todo el mundo. Entonces, y eso es lo más importante en el tema de colaboración, es entender que a pesar de que el archivo es mío, muchas personas van a tener que acceder a él sea por consulta, sea por complementarlo. Y en esa parte, yo tengo que pensar en el otro y hacerle la vida fácil al otro, sea para que lo pueda ubicar, sea para que lo pueda modificar, sea para que pueda hacer N cantidad de cosas. Entonces, eso no termina siendo el reflejo, o sea, todos estos archivos o este tema de gestión de toda esta data, no necesariamente como decías tú, no refleja a Jorge como tal, no quiere reflejar eso a un Macaya trabajando por este tema. Y en la medida que logremos tener como ese entender yo por qué tengo todo esto, va a ser la labor de todo el mundo mucho más fácil. Eh, Solamente como para redondear un par de preguntas que nos hicieron. Una primera, que si esto queda grabado, sí. Nosotros les compartiremos el link de YouTube donde podrán volver a ver esta sesión. Les invitamos pues también a que la puedan compartir. Nos han preguntado aquí hay una pregunta que me parece bien interesante, Sergio, y es el tema de seguridad, y especialmente, pues, como cuál, un comentario que nos pueda dar una recomendación corta, porque, pues, igual al poner esta información, digamos que en algo donde diferentes personas van a poder acceder,
obviamente sí se genera un riesgo, se genera una amenaza y en ese sentido sí también existe una responsabilidad de parte de todos nosotros, especialmente en la parte de custodia, de garantizar que esos accesos a esa información pues no queden abiertos para todo el mundo. Listo. Ujú, ujú. Entonces, una recomendación rápida ahí. Sí, con el tema de siempre en estos de seguridad, siempre ha pasado que la tecnología, digamos que en términos de seguridad, como herramienta tecnológica, cada vez es más segura, ¿sí? Yo creo que lo que hemos visto también es que quienes nos hemos ido quedando atrás somos las personas, en términos de que nos terminamos volviendo, somos las personas el eslabón más débil en esa cadena de seguridad, ¿sí? Miren que una de las maneras de la estafa más frecuente, que, no sé, que te llega un mensaje al celular. O sea, si tú no compartes nunca tu clave, si tú no siempre tienes control de tu token, tu cuenta está protegida. Pero resulta que quien tiene alguna intención de daño siempre necesita explotar la vulnerabilidad es en la persona. Sí, es al final, somos las personas quienes, por eso lo ponía como en este paralelo, ¿verdad? La seguridad ha venido avanzando mucho, pero siempre esa seguridad resulta que somos las personas quienes terminamos siendo el eslabón más débil en esa cadena. ¿Eso a dónde nos Total. lleva? Eso nos lleva a que eh, la seguridad de cualquier cosa, de la información de una organización, pero de nuestros datos privados, de nuestra información confidencial, eh, si existe una necesidad de formación, de capacidades en las personas, porque en realidad se nos está creando mm, unos nuevos analfabetismos, si se quiere, ¿sí? El alfabetismo ya no es saber y leer, es leer y escribir, sino que hay unos nuevos analfabetismos alrededor del tema. Y es, por ejemplo, saber custodiar, por ejemplo, algo que en lo que yo siento que todos nos vamos a sentir identificados. ¿En dónde está mi información personal? ¿Sí? Esa pregunta a todos yo creo que de alguna manera nos hace sentir un poco analfabetas. ¿Por qué? Porque mi información personal la tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, no sé. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo no sé muy bien quién lo tiene, ni qué está haciendo con ella, ¿sí? Entonces, Total. a donde voy con la respuesta es que sí hay que trabajar muchísimo en las personas, en el conocimiento que tenemos respecto a el manejo de nuestras claves, de nuestras contraseñas, respecto a qué significa una autenticación segura, respecto a qué significa una autenticación de dos pasos, respecto a un montón de herramientas que también están ahí, pero otra vez, abruman, sí, abruman, son muchas. Eso es mucho que conocer, claro que sí. Y por eso también hay que ir creando estrategias de transitar por ese conocimiento de una manera que también como más tranquila y sí, más tranquila, porque Ajá. hay que hacerlo, siento que hay que hacerlo. Y aprovecho esa pregunta porque acabo de caer en cuenta de algo. Y es que el próximo webinar que tenemos ahorita en febrero, precisamente vamos a hablar de toda la parte de seguridad digital y dar esos tips y esas herramientas y las recomendaciones de hoy en día que tenemos esa parte que es bien importante para nosotros. Vamos a hablar precisamente de ese tema porque es algo que es bien extenso, o sea, eh, es, es un tema que es de nunca acabar. Entonces aprovecho para invitarlos la otra semana, el próximo webinar, a que hablemos de seguridad digital. Bueno, acá voy a hacer unas preguntas que me están haciendo varias preguntas, entonces no quería como dejarlas sin responder. Vamos a ver si logramos contestarlas a todos. Eh, Nos están preguntando que otras herramientas aparte de lo que tiene la suite de Microsoft y la suite de Google, ¿qué otras herramientas vos considerás que pueden tener para todo este trabajo colaborativo? Yo creo que va mucho del alcance que se le quiera dar. La ventaja, y eso sí es innegable, que tiene, y sobre todo yo ahorita lo decía, es como en la posibilidad de escalar. A mí me parece que es importante que uno empiece desde cualquier lugar. Sí, y ahí vos ahorita mencionabas Vox, por ejemplo, como una herramienta
de las que sucedieron a Dropbox, ¿cierto? Digamos que podríamos uno pensar que en algún momento, como gestores de documentos y de información en la nube, esas herramientas como Box, que también es muy confiable, funcionan. ¿Cuál es el asunto? Pensar en el mediano y en el largo plazo, y vos ahorita lo mencionabas, Jorge, y es la posibilidad, por ejemplo, de automatizar procesos, es algo que te lo da Microsoft y Ujú. todavía no te lo da Google, ¿sí? O digamos que Total, tiene una ruta mucho más más clara. larga de implementar. Ujú. Mientras que en Ah, Microsoft, vos de entrada, ok, tienes algo que si quiere uno lo puede dejar solamente mm, como gestor de documentos y no tienes que enredarte la vida con nada más. ujú. Claro, pero en el mediano plazo, cuando este huevito haya empollado, es muy posible que tenga la posibilidad de hacer crecer los procesos en otra dimensión y es a través de las automatizaciones y ya lo tienes en un ecosistema que te lo va a permitir, Total. ¿cierto? Entonces yo creo que la elección de la herramienta es una cosa clave. Creo que la pregunta es súper, súper pertinente porque sí hay que pensarse cuál es la elección de la herramienta y no necesariamente siempre tiene que ser con la más robusta. Yo creo que no, ¿cierto? Cada organización también puede ir entendiendo que es necesario ir recorriendo unos caminos, sobre todo porque ese camino que se recorre con la herramienta también es con las personas y con los procesos, lo que lo mencionaba ahorita, ¿cierto? De nada le sirve a uno tener la mejor herramienta si no tiene procesos y personas que la implementan, que la recorren, que la usan, que la explotan, hasta que la revienten, ¿sí? Y hasta que sean los mismas personas me digan, es que esto ya no me sirve. Ah, maravilloso. Eso sería un muy buen escenario, ¿cierto? Porque quiere decir que estamos listos para más. Total. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no nos debería dar temor seleccionar de pronto herramientas menos complejas o herramientas más complejas y más robustas, pero también depende de la visión y de la ambición que la organización le quiera poner a eso en términos de tiempos, personas y también en términos de tiempos, o sea, de qué tan rápido quiero yo recorrer ese camino. Listo. Bueno, Sergio, vamos cerrando, que ya nos quedan ya 5 minuticos. Dos cosas que nos están escribiendo acá. La primera es con el tema de las comunicaciones. Cuando somos organización social y tenemos una comunicación permanente con nuestro público, con nuestros aliados, o con nuestros beneficiarios o los mismos colaboradores, los temas de trazabilidad son bien importantes. Y la pregunta que nos hacen es, bueno, y cuando paso de utilizar un WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Yo lo único que podría añadir ahí es, tratemos de no adjuntar los archivos, sino más bien compartir links. El hecho de compartir links me permite, ya sea dentro de un correo electrónico o dentro de un WhatsApp, que las personas puedan acceder a los documentos sin generar copias que de pronto se vuelven no controladas. Una copia no controlada es cuando esa copia empieza a perderse y uno no sabe a quién le manda la información y puede que sea una versión o un borrador, no sea la versión definitiva y ahí es donde empezamos a generar los problemas. Entonces, yo diría que más que pensar en los canales de comunicación es en implementar una cultura donde yo pueda compartir más fácil los links a los archivos adjuntos y con eso logro controlar un poquito quién me está abriendo la información, si la está modificando, entonces me queda modificada dentro de mi mismo documento y eso me evita tener esas múltiples copias. Otra cosa que quería contarles era, nosotros la próxima semana vamos a iniciar con una convocatoria para invitar a organizaciones sociales a realizar procesos de transformación digital. Entonces, quedan cordialmente invitados. Vamos después cuando les mandemos el resumen de este webinar y todas estas conclusiones, pues espero mandarles el link para que nos ayuden a revisar si les interesa. La verdad es que los procesos de transformación digital implican también todas estas conversaciones que estamos teniendo, adicional todos los temas de seguridad, de infraestructura, visión, estrategia, mercado y comunicaciones. Entonces, es una invitación a que se postulen y ojalá podamos acompañarlos en todo este proceso de transformación digital, logren
potenciar muchísimo más sus organizaciones sociales. Entonces, cordialmente invitados para todos. Y lo otro es, Gina les va a poner la encuesta, mil gracias. Les agradezco, nos pueden compartir sus opiniones respecto a todo este webinar que tuvimos hoy. Es bien importante para nosotros saber si estos contenidos les están generando valor, les gustan, quieren ver cosas diferentes. Entonces, les agradecemos mucho, nos puedan ayudar con dando respuesta a esto. Y bueno, y a Sergio, mil gracias por tu tiempo, por compartirnos todas estas eh, experiencias y esta visión del trabajo colaborativo, cómo se puede trabajar. Entonces, excelente. Ojalá podamos tener otra oportunidad para poder hacer como una profundización más, porque es que realmente esto que tocamos, esto es como solamente la Mm. superficie y de aquí para adentro hay muchísimas cosas que se puede hacer. Entonces, bueno, mil gracias por tu tiempo y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente invitados para nuestro próximo webinar de seguridad digital y esperamos encontrarnos entonces en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Vale, Jorge, gracias a ti también, a todos y a todas por escucharnos. Un abrazo. Bueno, bueno, Chao. muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.